Hola Semilla, bendiciones para todos, somos Gil y Cintia y qué hermoso poder estar conectados una vez más de esta manera, nosotros por acá y ustedes por allá. Bueno, yo me estoy terminando mi cafecito delicioso y ahora hago un intercambio, mi café por mi cuaderno. Ahora estoy lista para adorar al Señor y también escribir muchas notas. Y bueno, mientras nos preparamos los demás para tomar notas, tenemos algunos anuncios súper importantes. Y el primero de ellos es Club Semilla. Club Semilla está programada para comenzar a las 12:30. Entonces, al terminar esta reunión, tómate un pequeño receso, un pequeño bathroom break y regresa rápidamente para que no te pierdas en punto de las 12:30, al igual que la clase de Twins que se estarán conectando por Zoom a las 12:30. Si ocupas el link, por favor pídeselo a tu moderador de células. ¿Y qué creen? La clase de fundamentos comenzó hoy a las 9 de la mañana, pero todavía hay oportunidad de que tú te registres. La clase de fundamentos es una invitación a todos los que son nuevos a Semilla o nunca han tomado esta clase. En esta clase se tocan temas como la salvación, la nueva vida en Cristo, el perdón, la restauración y muchos temas más. Todavía hay oportunidad. Si quieres registrarte, manda un mensaje al número de WhatsApp y te mandamos un registro. Ya comenzó nuestra clase de discipulado. Yo ya me gradué del discipulado. Cintia, ¿ya te graduaste? Yo también. Bueno, si tú no has tomado la clase de discipulado, déjame te digo, es un hermoso espacio donde aprendemos muchas disciplinas espirituales como pasar tiempo en la palabra de Dios a través de nuestros devocionales. Aprendemos a memorizar versículos y aprendemos a explicar el evangelio. Entonces, si tú no te has apuntado, no te has registrado, pídele más información a tu pastor de célula, a tu moderador de célula, para que te puedas registrar. Y quiero contarles de nuestra célula aquí en Victorville. Tenemos familias que se conectan de aquí del Desierto Alto, desde Ensenada y desde Oxnard, California. Y somos una célula bilingüe los viernes a las 8:30. Y he encontrado comunidad, amigos que oramos juntos, nos reímos, lloramos y platicamos una conversación alrededor de la palabra del Señor. Y como en nuestra célula hay muchas más. Entonces, puedes conectarte al QR code que sale en tu pantalla y ahí vas a encontrar una lista de células por sus días y por sus horarios. Así que te invitamos a que te unas a una. Y si no te has conectado a Semilla 360 los sábados a las 7 de la mañana, te invitamos a que te conectes. Es un espacio muy hermoso en el cual oramos, cantamos y leemos la palabra del Señor. Y bueno, en la pantalla en este momento sale el código QR o el QR code. Saca tu teléfono, abre tu cámara y solamente apúntalo y ahí saldrá el enlace para que te puedas conectar el sábado en la mañanita. Y bueno, como nuestro pastor dice, ahí nos veremos todos los sábados hasta que el Señor venga. Y estamos súper felices que nos vamos a ver el 21 de febrero a las 11 de la mañana en Salt Creek Beach en Dana Point. Y nos vamos a tener que saludar así. Así, o así, o así. No se lo pueden perder. Nos vemos. Inviten a alguien. Y bueno, y como dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adoremos. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Son
Dichosos los que creen, pues se cumplirá lo que Él ha dicho. Son felices los que ven en Cristo el Señor lo prometido. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Son dichosos los que creen, pues se cumplirá lo que Él ha dicho. Son felices los que ven en Cristo el Señor lo prometido. Te has fijado en mí y me has hecho tanto bien. Santo es tu nombre. Te has fijado en mí y me has hecho tanto bien. Santo es tu nombre. Te has fijado en mí y me has hecho tanto bien. Santo es tu nombre, Jesús. Te has fijado en mí, Señor Jesús. Te has fijado en mí, Señor. Hola Semilla, hoy voy a compartir uno de mis devocionales con ustedes. Se encuentra en Romanos 4, 5 al 8. Pero la gente no se considera justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia y a quienes se les encubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Romanos 4, del 5 al 8. La palabra de Dios dada a Pablo y a David, de aquellos que somos considerados justos por creer en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Me hace sentir amada y especial el amor tan grande que Dios me ha tenido. No hay nada que yo pudiera decir, porque hice esto, Dios me amó, y porque hice esto, me salvó. No hay nada que yo hubiera hecho, sino todo lo contrario. Yo le había dado la espalda a Dios y merecía el castigo por cada una de las cosas que hice mal.
pero su amor tan grande y su misericordia alcanzó mi vida. Yo nunca podría pagar lo que Dios ha hecho por mí. Señor, perdóname porque muchas veces he andado en busca de una felicidad falsa o temporal, porque a la primera que alguien me hace sentir mal, me he hundido en depresión y se me olvida tu grandeza en mi vida. Señor, te pido que siempre tenga presente el amor tan grande que tú me tienes y la alegría de ser salva a través de tu sacrificio por mí, que es la más grande demostración de amor que yo pueda tener. Señor hermoso, transforma mi vida, mi mente, mi espíritu para siempre glorificar tu nombre. Ayúdame, Señor, a corresponder a tu amor con gratitud y con obras que exalten tu nombre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Al hambriento le daremos de comer, al sediento le daremos de beber, al peregrino y extranjeros daremos, para el pobre y el mendigo habrá un hogar. Al hambriento le daremos de comer, al sediento le daremos de beber, al enfermo y al preso ayudaremos, y al que sufre violencia el sol de justicia nacerá. Dios, quiero ser una respuesta a la oración de mis hermanos. Dios, quiero hacer todo el bien que pueda hacer con estas manos. Al hambriento le daremos de comer, al sediento le daremos de beber, al peregrino y extranjeros daremos, para el pobre y el mendigo habrá un hogar. Al hambriento le daremos de comer, al sediento le daremos de beber, al enfermo y al preso ayudaremos, y al que sufre violencia el sol de justicia nacerá. Dios, quiero ser una respuesta a la oración de mis hermanos. Dios, quiero hacer todo el bien que pueda hacer con estas manos. Dios, quiero ser una respuesta a la oración, mis hermanos.
hacer, todo el bien que pueda hacer con estas manos. Familia Semilla, oramos. Señor, gracias que en tu diseño perfecto, tú pensaste en que la adoración involucrara el amarnos los unos a los otros. Y en esta realidad de ser una respuesta a la oración de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, te honramos y te damos gloria. Gracias que también en el encuentro con el otro es como experimentamos tu presencia, puesto que cómo no vamos a amar a nuestros semejantes a quien vemos si decimos amarte a ti a quien no vemos. Señor, gracias por tu obra, gracias por este servicio, por esta reunión. Bendice, Señor, a todos los semillosos que están sintonizando y que tu iglesia te traiga gloria y alegría, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Familia querida, muchas bendiciones. ¿Cómo están? Qué alegría y qué privilegio tenemos de parte de nuestro precioso Dios de abrir juntos el texto alrededor de la persona de Jesucristo y como reflexionábamos en la semana bajo la inspiración del Espíritu Santo y poder ver en su palabra las maravillas de su ley. Estamos en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis y el texto que cubriremos en esta ocasión será del verso 1 al 13. A pesar de que esta es una enseñanza pregrabada, aunque no se siente, ¿verdad que no se siente? Claro que no, pero sí es pregrabada. Tenemos traducción de clase mundial justamente a las 11 de la mañana. Así es de que dejamos este número en pantalla, marca este código después de que se te conteste, o mejor dicho, cuando se te pida, y tendrás acceso a traducción al inglés a tiempo real de clase mundial. Muy bien. Apocalipsis capítulo 11, comenzando en el verso 1. El tema de esta reflexión es profetiza otra vez. ¿Y saben qué? Parte del contexto es este intermedio que comienza en el capítulo 10, verso 1. Por lo tanto, voy a leer desde el capítulo 10 el verso 11, que es un verso anterior al capítulo 11, y leer los dos primeros versos del capítulo 11 para después juntos tener una palabra de oración. ¿Me acompañan? Repito, Apocalipsis 10, verso 11 y continuamos. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles o a las personas de las naciones, y ellos pisotearán, hollarán la ciudad santa 42 meses. Oramos. Padre precioso, gracias otra vez por esta preciosa oportunidad de estar alrededor de tu palabra, de tu persona. Y oramos, Señor, lo que oramos cotidianamente, que abras nuestros ojos para poder observar, Señor, en tu palabra las maravillas, Señor, de tu ley. Y bajo la luz de tu Espíritu Santo y tu inspiración, como en un espejo, Señor, contemplar tu gloria y por ella ser transformado, Señor, a tu imagen como por tu Espíritu. Sigue restaurando tu imagen, Señor, en nuestras vidas mientras somos transformados
por el poder y suficiencia de tu preciosa palabra, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y los semillosos desde Estados Unidos hasta Chile y Argentina decimos así sea. Amén. Bien, estamos en esta sección que le hemos llamado los interludios, y estos aparecen en el capítulo 7, ¿lo recuerdan? Los versos 1 al 17. Ahora estamos en este interludio que comenzó en el capítulo 10 y se extiende al capítulo 11 hasta el verso 13. Vendrá el otro interludio muy famoso también en el capítulo 14, versos del 1 al 29. Después el capítulo 19, versos del 1 al 10. Y después el capítulo 20, del 1 al 6, donde está esta sección conocida como el milenio, que por cierto es solo una breve mención en el libro de Apocalipsis acerca de este tema. Bien, y recordar también lo que la semana pasada reflexionábamos, que estos interludios, más que pausas dramáticas en medio de todo este caos, de estas imágenes que arroja Juan en esta visión que nos presenta, son interludios que pretenden, número uno, identificar a la iglesia de Jesucristo y recordarnos su función sacerdotal. Somos un reino de sacerdotes que representamos a Dios y su misión y su reino en esta tierra. Después se les asegura en estos interludios su protección, no solamente de la tribulación, sino a veces a través de esta tribulación, repito, asegurándose no solamente su protección, aún en medio del martirio, sino su vindicación y su recompensa, ¿ok? Así es de que se identifica a la iglesia, reafirmando su vocación sacerdotal y asegurando tanto su protección como su recompensa. Este es el propósito de estos interludios. Con esto en mente vamos a leer lo que para muchos es la sección más complicada de todo el libro de Apocalipsis, pero que al final es una historia sencilla, y como es nuestra costumbre, queremos identificar el tema central, reconocer el tema central y mantenernos en el tema central y hacer funcionar esta historia alrededor de este tema central. Y para esto, bueno, pues el contexto es importante. Por tal razón, yo leí desde un versículo anterior, porque esto es lo que le dice el ángel, el gran ángel fuerte: es necesario que profetices otra vez. Y me fue dada una caña semejante para medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Bien, el tema de mi reflexión y de nuestra conversación en células es justamente esto: profetiza otra vez. Y esta historia pequeña la he dividido en 4 partes. La primera es: ¿quién más lo haría? Versos 1 y 2 que ya leímos. La segunda vez: no está solo. Versos del 3 al 6. La tercera reflexión es: parábolas vivientes. Versos del 7 al 10. Y finalmente la última reflexión es: tu trabajo nunca será en vano. Y en los versos del 1 al 13, y termina así el segundo interludio en Apocalipsis. Bien, comenzamos. Profetiza otra vez. ¿Quién más lo haría? La enseñanza del Nuevo Testamento acerca de este templo que se le manda a Juan medir es muy clara. Y 1 Corintios capítulo 3, 16 nos dice así: ¿no saben que el templo de Dios y el Espíritu que... ¿No saben que ustedes, son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? 2 Corintios, el apóstol Pablo, escribiéndole otra carta a la misma iglesia, reafirmando esta misma enseñanza nuevo testamentaria. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como dijo el Señor en los profetas: habitaré y andaré
entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Una verdad. Nosotros somos el templo del Dios viviente que la iglesia del primer siglo defendió con sangre. Esteban, en su martirio, el primer mártir que nos es presentado por el libro de los Hechos en el capítulo 7, justamente cuando llega a este punto, cuando dice él, el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. El Señor no necesita de templos hechos por manos humanas para que sea adorado. En otras palabras, esta enseñanza es categórica, es clara y estaba en la mente del apóstol Juan cuando se le dice que mida el templo. En otras palabras, ¿qué es lo que tiene que medir? ¿Qué es lo que tiene que considerar? Que nosotros, tú y yo, somos el templo del Dios viviente. Recordemos un poco este ángel fuerte que nos presenta este segundo interludio al principio del capítulo 10, Jesucristo mismo, que goza de los mismos atributos que describen a Jesús en el capítulo 1. ¿Lo recuerdas? Este ángel fuerte en el verso 1. Bien, es increíble el verso 1 y 2 del capítulo 10, donde este ángel fuerte, Jesús mismo, sostiene su palabra de autoridad en su mano, aún sobre el mar y sobre la tierra, dejando en claro que su palabra es exaltada y su nombre, como dice el Salmo 138, sobre todas las cosas. Y el mandato es que nosotros, su iglesia, vayamos y profeticemos. ¿Quién más lo haría? Nos ha sido confiada la palabra de Dios. El Nuevo Testamento nos dice que contendamos ardientemente por la palabra de Dios, la fe que alguna vez le fue entregada a su iglesia. ¿Quién más lo haría? Ve y profetiza. Es necesario que lo hagas a pueblos y a naciones. Por lo tanto, ve y mide el templo, porque es responsabilidad del templo de Dios, de los creyentes en Jesucristo, de su iglesia, ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Y si tú eres parte de ese templo del Dios viviente, entonces, como reflexionábamos la semana pasada, carga nos es impuesta y hay de nosotros si no lo hacemos. Y se nos habla de un aspecto exterior del templo y de un aspecto interior en estos primeros versos. Nos dice que se mida la parte del templo interior porque la parte de los atrios, la parte de afuera, será hollada, será pisoteada. Y cuando yo leo y reflexiono en la iglesia, pienso en esto, que quien edifica su templo, quien edifica su iglesia, es Jesucristo. Y la parte interior, pues la habita el Señor y cada día es más bella, a fin de presentársela, otra imagen, la esposa ya en el templo, como una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Pero la parte exterior, recordemos Hebreos 13, cuando dice que salgamos pues afuera del campamento y llevemos el vituperio, llevemos la crítica, llevemos el rechazo, llevemos la burla de Jesucristo, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nosotros somos, dice la palabra de Dios, contados como ovejas para el matadero. La parte exterior del templo, nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos aquellos creyentes que estamos en un mundo que crucificó al Rey de Gloria, ¿no? Y si llamaron al Señor Belcebú, ¿qué no harán con su iglesia? ¿Quién más lo haría? La iglesia de Jesucristo. Es necesario que nosotros vayamos y prediquemos. Pero para esta tarea no estamos solos. Versos 3 al 6, doy lectura. Ahí estamos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son 3 años y medio. Vestidos de cilicio. El cilicio es este vestido de luto, de lamento, de dolor. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra? Irá andando y llorando
el que lleva la preciosa semilla, pero se regresará gozoso, cargando sus gavillas, el fruto de su trabajo. Lo mismo que hizo Jesús, dice Isaías 53, que verá el Señor el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La iglesia predica en sufrimiento y en dolor, un sufrimiento y dolor no por las circunstancias de rechazo, de repudio, de persecución, porque para eso hemos sido puestos. El atrio exterior sería pisoteado y hollado por los gentiles, por la gente que no conoció a Cristo. No, nuestra tristeza y nuestro dolor es por el rechazo de un mundo que muere sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Verso 4, esos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Preciosas metáforas que usa también Zacarías en el capítulo 4. Y dice, si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Esta parte es la parte, de repente, repito, complicada. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, evocando el ministerio del profeta Elías. ¿Lo recuerdan? El profeta Elías orando y no llovió, ¿recuerdan? Y dice el Nuevo Testamento que él era como tú y como yo, sujeto a pasiones, pero oró con fe y el cielo no dio la lluvia. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y aquí también haciendo eco del ministerio de otro profeta, de Moisés, quien, como Elías ante el rey Acab, Moisés ante el faraón en Egipto, le llama y le sentencia al juicio de Dios por la dureza de su corazón con estas plagas que hirieron Egipto. Bien, este relato, el de los 2 testigos, lo que estamos leyendo del verso 1 al verso 13, para muchos eruditos contiene las piezas del rompecabezas más complejo y más difícil de armar de todo el libro. Y vaya que varios pasajes acá en Apocalipsis compiten para llevarse el primer lugar. ¿Están de acuerdo? Pero parece que si en algo los eruditos y comentadores coinciden, es que este relato de los 2 testigos contiene tantas piezas difíciles de armar que de repente esta es una de las historias más difíciles de entender. Bien, 3 años y medio. Ya nos hemos dado cuenta desde un principio, recordemos que todo es contexto. Cuando nosotros tratamos de entender un pasaje bíblico, lo primero que tenemos que hacer es observar. Una correcta interpretación, un correcto entendimiento se deriva de una exhaustiva observación. ¿Por qué observación? Porque el contexto es la clave para entender un texto, ¿no? Y en el contexto de todo el relato de Apocalipsis nos hemos dado cuenta que el número 7 es un elemento que Juan usa para hablarnos de plenitud o de totalidad. Por lo tanto, 3 años y medio nos habla de algo incompleto, algo que no está terminado. Y si el contexto de esta historia nos está hablando de la necesidad de profetizar, y la tarea de profetizar es el templo que le lleva a medir el ángel fuerte a Juan, entonces, cuando yo leo el texto y reflexiono, yo digo, ok, la parte de la profecía, la parte del anunciar el evangelio con nuestras palabras, es la mitad de nuestro trabajo. Es un trabajo incompleto, es un trabajo no terminado. Hay otra parte que necesita llevarse a cabo para tener entonces la plenitud o la totalidad del trabajo de la iglesia en la proclamación de su reino. ¿Ok? Recordemos, son pequeñas piezas que nos van a ayudar a armar el rompecabezas. Bien.
Pensando en eso, no estamos solos. ¿Quién más lo haría sino la iglesia de Jesucristo? Y acá en este texto se nos dice que estos tienen poder. Esos testigos que representan la iglesia tienen poder para cerrar el cielo. Pues escuchemos lo que Jesús dice a su iglesia en ese sentido cuando se nos da la tarea de ir y anunciar el Evangelio. Estamos en Marcos, en el famoso capítulo 16 y también famosos versículos del 15 al 20. Famosos por muchas razones y no voy a mencionarlas ahora. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Recordemos, es Jesús el que está hablando. El mismo ángel fuerte que mandó a Juan a predicar y a medir a la iglesia. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Ten en mente el verso 6 que acabamos de leer. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Recordamos a Elías, repito, y para traer toda clase de plagas cuantas veces quieran. Y entonces, sigo leyendo Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, escucha esto, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con señales. Estos recibirán poder para cerrar el cielo, etcétera, etcétera. Con señales, prodigios y milagros que les seguían. Así termina el Evangelio de Marcos. Y recordemos lo que Jesús dijo a sus discípulos, que mayores cosas aún que Él, sus seguidores y sus discípulos seríamos capaces de hacer en su nombre. Entonces, no está solo. El Señor ha prometido estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, acompañándonos, o mejor dicho, nosotros siguiéndole y sumándonos a lo que Él está haciendo para su gloria, llenando la tierra de su conocimiento mientras vamos tú y yo y predicamos el Evangelio. Pero esa es la primera parte de nuestra tarea. Pero a partir del verso 7 se nos habla de la segunda parte de nuestra tarea a fin de cumplir lo que le dice el ángel fuerte a Juan: es necesario que profetices otra vez. Qué fuertes palabras. Otra vez. Verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Este personaje no nos ha sido presentado antes y este personaje se nos va a presentar en el capítulo 13, por lo tanto vamos a guardar nuestros comentarios hasta entonces. Pero lo que sí es que estos testigos que representan la iglesia, este templo que fue medido y fue enviado a profetizar, serían muertos. Después de que acabe la mitad de su tarea, en esta otra mitad de su tarea, tendrían que ser muertos. Verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y más comentarios acerca de esta ciudad, esta gran ciudad Sodoma y Egipto, donde también en nuestro Señor, en sentido figurado, fue crucificado, los tendremos después. Pero al final del día está hablando de este mundo extraño, en este caso Roma, que no conoció al Salvador, porque si le hubiesen conocido, no le hubiesen rechazado, condenado y crucificado, ¿no? En otras palabras, está hablando de que estamos en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Y el Señor ora al Padre para que en este lugar
adverso, enemigo de Dios, en rebeldía abierta contra su Creador, seamos guardados en la tarea que el Señor nos ha encomendado. Pero esto de guardar nuestra alma, por supuesto el Señor lo hará, pero acá a estos testigos que representan la iglesia les es concedido no solamente creer, les es concedido no solamente obrar grandes milagros en nombre del Señor, sino que les es concedido sufrir, ser martirizados y morir por causa de Cristo. ¿Okay? Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Otra vez, acá ya no son años, son 3 días y medio, pero es la misma figura, algo incompleto. La primera parte será rechazo, pero después en sus corazones habrá una transformación. La primera parte, cuando Dios empieza a obrar y te confronta y nos confronta con nuestro pecado, lo primero es, como decía Juan el Bautista a los fariseos, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Cuando somos confrontados con la verdad, huimos de esta realidad que nos confronta y nos condena, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, la primera parte es este rechazo expresado en ejercer martirio en contra de la iglesia de Jesucristo, persecución en contra de la iglesia de Jesucristo, quiero decir. Verso 10, y los moradores de la tierra, este término que hemos visto desde los primeros capítulos del Apocalipsis, refiriéndose no a personas neutrales, sino personas en abierta oposición y rebeldía en contra de su Creador y en contra de su Cristo. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y les enviarán regalos, regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, porque efectivamente este librito que le dio a comer el ángel fuerte a Juan tiene un aspecto agridulce, y el aspecto agrio es cuando, repito, eres confrontado con tus pecados y tus obras que son malas te atormentan, ¿no? Y dice que la insensatez del ser humano corrompe su propio camino y después contra el mismo Dios se irrita nuestro corazón. Y en estas personas atormentadas por la verdad que les cega, ¿no? Y que les deja sin argumentos, llevan pues al martirio a la iglesia de Jesucristo. Los moradores de la tierra envían regalos porque esos profetas les habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Te ha sucedido eso? Que testificando de Jesucristo la gente no te quiere oír y empieza a perseguirte. Muy bien. ¿Y crees que esto es parte del plan de Dios? Claro, esta es la segunda parte de tu trabajo. No solamente creer, no solamente predicar, sino sufrir por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque los profetas de Cristo somos llamados a ser parábolas vivientes. ¿Cuántos recordamos el seminario que recomiendo ampliamente en nuestro app? Tenemos una sección que se llama Universidad Semilla. Y en Universidad Semilla tenemos bastantes seminarios, todos extraordinarios, pero hay uno que se llama Pensando Proféticamente. Y algo que aprendimos mientras revisamos los libros proféticos, mientras el doctor Robert Wallace nos enseñaba, era esto, que los profetas eran parábolas vivientes. Y reflexionando en Oseas, ¿se acuerdan de Oseas? Oseas es llevado a casarse con una mujer prostituta. Y una vez que sufre estas dinámicas terribles de la infidelidad, de la promiscuidad de su esposa, entonces a través de este mensaje llamado Oseas, Dios le dice a su pueblo: así ustedes, casa de Israel, han sido infieles contra mí, han sido adúlteros en contra mí,
en contra mía, adorando a otros dioses. Lo mismo sucede con Isaías. Isaías es una parábola viviente que es llevado a desnudarse y a quitarse el calzado de sus pies y a profetizar contra Etiopía y contra Egipto, que así desnudos vendría el rey de Asiria y les llevaría cautivos a Asiria para vergüenza suya. Ustedes, Egipto y Etiopía, donde mi pueblo se ha refugiado, serán llevados con tal vergüenza. Y entonces Isaías es, repito, una parábola viviente. Y los cristianos somos llevados y llamados a ser también parábolas vivientes. En esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos. El hablar, el predicar, el enseñar es la mitad del trabajo. La otra es si tuviésemos amor los unos por los otros. ¿Qué dice la Biblia acerca del amor? Pues la Biblia dice que el amor encuentra su expresión en un acto de sufrimiento. Primera de Corintios capítulo 13, el amor es sufrido. El amor encuentra su expresión en un acto de sufrimiento. Y ese también es parte del llamado que Dios le hace a su iglesia, que es medida por Juan y enviada a predicar otra vez. Enviada a predicar otra vez. Un mensaje agridulce despertará el odio de los que no entienden las palabras, pero que necesitan ver el poder del Evangelio en acción. Yo no sé cómo Dios abrió mis ojos para considerar la belleza de su gracia y de su verdad a través del Evangelio de Jesucristo. Mi corazón estaba bien cerrado y mi familia estaba en las más densas tinieblas de oscuridad y perdición que nadie se puede imaginar. Mi padre, habiendo asumido como líder la casa en tal situación, y después de su adulterio habiendo abandonado a su familia, mi hermano cae en drogadicción, yo en inmoralidad, mi mamá en una situación muy complicada, muy complicada. Y una iglesia cristiana se empieza a reunir frente a nuestra casa. Y yo tenía la familia Esteves, y yo tenía a José Esteves como compañerito de la escuela. Me parece que íbamos en quinto o sexto año de primaria. Pero esta cosa del Evangelio de Jesucristo, había venido también un pastor a nuestra casa, nos había hablado de Jesucristo. Mis ojos tenían la más gruesa, el más grueso velo que me impedía ver la luz. Y bueno, pues en un día de ocio con mis amigos, mientras se reunían en la noche para cantar en esta casa que estaba frente a mi casa, estaba la casa de mi mamita, no sé si lo sabes, pero si no lo sabes te vas a enterar. Enfrente estaba un terreno baldío donde no había una construcción, y de espaldas estaba otra casa construida. Y entonces yo tenía un perro, no sé si les he platicado, pero los que no saben esta historia se las platico un poco ágilmente. Resulta que era de noche, estaban estos cantos de alabanza que no entendía, y yo tomé no piedras, sino rocas, y junto con mis amigos rompimos los cristales, unos cristales enormes de esta casa, ¿no? Salimos corriendo y mi perra Balsa salió tras de mí corriendo. Pensamos que no nos habían visto, y al día siguiente una persona de la familia Esteves va y toca la puerta. Mi hermano estaba lavando el coche. Oye, te llama Vicente, mi amigo y mi hermano Vicente. Y yo no quise salir. Dije, no, dile que no estoy. No, imagínate el pastor escondiéndose. Pero el pastor tenía como, no sé, 13, 14 años. Y solamente vino a decir que los vidrios de la recámara de sus papás estaban rotos, que te vieron correr, y nuestra perra Balsa detrás de ti, que saben que tú fuiste, y solamente quieren decirte que Dios te ama y que tiene un tiempo para que le conozcas y le sirvas. Oh. Parábola viviente del amor de Cristo. Parábola viviente del amor de Cristo.
extendiéndome la misericordia, siendo yo culpable de un delito, y terrible. Años después me enteré que cuando escucharon los golpes en los ladrillos de la casa, de las rocas que caían, ¿no? De esta pandilla de ampones que éramos nosotros, ¿no? Subieron a ver qué estaba pasando, y cuando suben y se asoman por la ventana, la sobrina de Vicente se asoma, y en ese momento mi piedra rompe el cristal y caen todos los pedazos de vidrio en sus ojos. Cerraron los ojos, oraron, la niña lloró, y gracias a Dios sus ojos no fueron tocados, su salud no fue tocada. Esto lo supe después cuando vine a Cristo, me convertí y fui a su casa. Y cuando fui a su casa, al doctor Esteves, a su esposa, a mis amigos, con lágrimas en los ojos, les dije que me perdonaran, que muchísimas gracias por su amor, que no lo merecía, que no lo entendía. Pasaron algunos años para yo ir a poner mi cara de menso y pedir perdón, ¿no? Pero qué increíble que la primera parte de su trabajo fue predicarme, pero la otra fue amarme. Como parábolas vivientes, que abrazaron el sufrimiento y el dolor. Pero el amor tiene muchos rostros, y no solamente el martirio, el sufrimiento, el dolor, la generosidad, el servicio. El amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no se envanece, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera. No se goza de injusticia, se goza de la verdad, lo cree, lo espera, lo soporta. Qué importante es que nosotros podamos ejemplificar el amor de Cristo a través de nuestra vida. Estamos súper felices de lo que Dios quiere hacer para su gloria a través de darle su casita a Don Chuy allá en Tijuana, que será la primera, ojalá, de muchas casitas que convenzan al mundo que el Evangelio no son palabras, sino es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Permítame ir al último punto. Hemos visto, profetiza otra vez. ¿Quién más lo haría sino los discípulos de Jesucristo? No estás solo, has sido comisionado y Dios ha prometido estar contigo. Pero tus palabras son la mitad solamente del trabajo, la otra mitad de ser una parábola viviente del amor de Cristo, en sacrificio, en servicio y en amor. Cuarto punto, lo insólito sucedió. El cuarto punto se llama: tu trabajo nunca será en vano. Tu trabajo nunca será en vano. Déjame leerte los últimos 3 versos, poner un par de comentarios y orar juntos para despedirnos. ¿Te parece? Vamos. Tu trabajo nunca será en vano. Verso 11. Después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios. ¿Se acuerdan? Esos 2 testigos mártires muertos y no sepultados en la plaza principal. A la vista de todos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Parece ser que este es un eco del capítulo 37 de Zacarías. Perdón, de Ezequiel, discúlpenme. De Ezequiel, donde se habla la profecía sobre los huesos secos. Aquí el Espíritu de vida es enviado por Dios y se levantan. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. Segunda mención a que el Evangelio no solamente se escucha, sino se ve. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: sube acá. Sus enemigos los vieron. Verso 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Mientras leía esto, recordaba estos 7,000 fieles que no habían doblado su rodilla ante Baal. ¿Recuerdas? En la época y bajo el ministerio de Elías, allá hace énfasis en los fieles, pero acá está haciendo énfasis en los injustos para llevarlos a Dios a través de la misericordia. 7,000 solamente murieron, dice acá, y los demás
se aterrorizaron y sucedió. Dieron gloria a Dios. Y la implicación es fantástica, es impresionante. Familia de Semilla, por favor, meditémosla, reflexionémosla y abracémosla. Esta es la implicación. Lo que no hizo la calamidad, lo que no hizo el sufrimiento, lo que no puede hacer la pandemia, lo puede hacer el Evangelio de Dios cuando no solamente es hablado, sino es protagonizado como parábolas vivientes, cuando la iglesia abraza el sufrimiento, el dolor y el martirio, pues como Jesucristo. Cuando caminamos como Jesucristo caminó. Por eso la Biblia nos manda que todas vuestras cosas, iglesia, sean hechas con amor. Entonces, lo insólito sucedió. Los hombres le dieron la gloria a Dios. ¿Cuándo es que este mundo regresará su corazón a Dios que le creó? Cuando la iglesia profetice otra vez. No solo con sus palabras, esa es la mitad del trabajo, sino con sus vidas. Amando como Jesús amó, sirviendo como Jesús sirvió, dándose como Jesús se dio, muriendo y sufriendo por la causa de Cristo como Jesús lo hizo. Por eso dice 1 Corintios capítulos 15, 58, así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nunca su trabajo en el Señor será en vano. Nunca será en vano. Tiene no solamente recompensa en esta vida, sino en la vida venidera. Preciosos interludios que nos presenta el libro de Apocalipsis, identificando la iglesia, recordándonos nuestro trabajo sacerdotal ante un mundo que no conoció a Jesucristo y asegurándonos no solamente nuestra protección, sino nuestra recompensa para gloria y alabanza de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Tengamos una palabra de oración. Señor hermoso, gracias por tu palabra que nos dice, es necesario, Semilla, que profeticen otra vez. Ustedes son mi reino de sacerdotes que me representan ante este mundo de oscuridad que gime, esperando la manifestación justamente de mis hijos. Señor precioso, gracias por este relato que nos trae tanta luz, Señor, acerca del trabajo que nos has llamado a hacer y tanta esperanza, Señor, sabiendo que el mundo está esperando lo que dice tu palabra en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, cuando sirvan como yo sirvo, cuando amen como yo amo, cuando sufran como yo sufro, cuando mueran como yo he muerto. Señor, llévate la gloria en todo. Llévate la gloria por todo. No nos permitas vivir vidas religiosas. Queremos ser tus discípulos, Señor, tus seguidores, Señor, y vivir en este mundo como tú viviste, Señor. Ayúdanos a crecer en gracia, en conocimiento y en amor, Señor, para poder amar a un mundo, Señor, que espera pronto, Señor, tu regreso. Oramos esto y más en tu nombre y los semillosos decimos amén. ¿Tomamos juntos la cena del Señor? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cada capítulo de Apocalipsis me trae de nuevo a este verso, donde somos llamados a guardar la palabra en nuestros corazones. Y de esa manera somos empoderados a caminar como Jesús caminó, a amar como Jesús amó. Y a pesar de lo que venga, Él no más nos empodera, sino nos protege, nos guarda. Y qué mejor manera de recordar lo que Jesús hizo por nosotros, sino tomar la cena del Señor. Y como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos el pan.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Señor, lo único que me queda es darte gracias por tu palabra. Y te pido que sigas transformando mi corazón. Gracias por tu misericordia en mi vida, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es pues la fe, la certeza del que esperamos. Es pues la fe, la convicción del que anhelamos ver. Es pues la fe, la certeza del que esperamos. Es pues la fe, la convicción del que anhelamos ver. Con paciencia le aguardamos, pues nos prometió volver. Un poquito más, no tardará, el Señor regresará. Un poquito más, no tardará, el que ha de venir vendrá. Es pues la fe, la certeza del que esperamos. Es pues la fe, la convicción del que anhelamos ver. Es pues la fe, la certeza del que esperamos. Es pues la fe, la convicción del que anhelamos ver. Con paciencia la aguardamos, pues nos prometió volver. Un poquito más, no tardará, el Señor regresará. Un poquito más, no tardará, el que ha de venir vendrá. Un poquito más, no tardará, el Señor regresará. Un poquito más, no tardará, el que ha de venir vendrá. Ven, Señor Jesús, ven pronto.